Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social. Gracias, antes que nada, por esta conversación. No, al contrario, Ricardo, siempre es un gusto. El presidente Enrique Peña Nieto toma posesión y lo primero que anuncia, un gran compromiso de Cruzada Nacional contra el hambre. Después, el buque insignia, ¿no? El programa emblemático del actual gobierno. ¿En qué momento se encuentra, Rosario? Sobre todo cuando escuchamos informaciones del Coneval en el sentido de que ahora tenemos más pobres todavía en México, 2 millones más durante el sexenio del presidente. Sí, efectivamente, esta es la evaluación que presentó Coneval de medición de la pobreza, pero no podemos olvidar que en la misma medición habla de una disminución de la pobreza extrema, que es precisamente la población a la que va dirigida la Cruzada Nacional contra el hambre. El presidente Peña pensó, nosotros para combatir realmente la pobreza, que tiene muchísimos años, en estos niveles de 50, 52, 53, 50, 50 millones de mexicanos. La mitad de los mexicanos. Para combatir realmente, estructuralmente la pobreza, el país tiene que crecer más. Pero no solo tiene que crecer más, tiene que generar más empleos y tiene que distribuir de mejor manera el ingreso. Pero mientras que esto arrancaba, porque implicaba todo un proceso de reformas constitucionales y legales. ¿Empujar una carreta? Y ponerlas en marcha, sí, empujar una carreta. Dijo, al mismo tiempo, tenemos que proteger a los más pobres de entre los pobres y rediseñar la política social para que deje de ser una política asistencialista. ¿Eso en qué consiste? ¿Cuándo nos vamos a atrever eso? Porque la pobreza nos cuesta mucho, además de todo. Y no siempre esta actitud de conmiseración genera nuevas condiciones para evitar las raíces mismas de la pobreza. Estamos nosotros trabajando en dos caminos. Por un lado, pues los más pobres de entre los pobres. La pobreza extrema alimentaria, Ricardo, que yo digo... Es que padecen hambre, pues. Pues, ¿cómo le vamos a pedir a alguien que sea productivo si no está alimentado? ¿Cómo le vamos a pedir a un niño que se saque 10 en la escuela si llega con su pancita vacía? Entonces, lo primero es lo primero. Suene asistencialismo, no suene asistencialismo, eso es una obligación del Estado mexicano y tenemos que cumplir. ¿Una emergencia, dirías? Pues visibilizar un problema real que tenía México. El presidente Peña lo pone en la mesa por primera vez y la necesidad de combatirlo. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos hecho a partir de estrategias que involucren a la sociedad. Yo te he platicado y siempre saco a colación, y acabamos de estar de manera además sorpresiva en un comedor comunitario con el presidente Peña, que los comedores comunitarios no es que le llevemos nosotros la comida a la gente. Esos comedores comunitarios, que son ya casi 5,000 en el país, en el que participan 77,000 mujeres, son posibles porque estas mujeres se levantan a las 5 de la mañana, llegan a las 6 al comedor, lo limpian, lo arreglan, hacen el desayuno, llegan los niños, desayunan, se van a la escuela y luego regresan a la hora de la comida y son jornadas de 12 horas voluntarias, Ricardo. A ver, secretaria, hay menos hambre. Eso hay menos hambre, lo acaba de decir Coneval. Hay más, ¿cuántos? Cientos de miles o millones de mexicanos que ya no padecen hambre. Bueno, Coneval acaba de presentar esta encuesta panel, que es una innovación en la medición, que midió sobre un universo de 207,000 hogares, alrededor de 1 millón, levantó 7,000 cuestionarios y sobre ese millón nos dice la carencia alimentaria, que era del 100% en estas familias o en estos mexicanos y mexicanas, se redujo al 42%. Está siendo eficaz la Cruzada Nacional contra el Hambre. Nosotros ya hablamos de que estamos teniendo en nuestros programas alrededor de 4 millones de mexicanos. Pero esa es la base de la sociedad, esa es la base de la pirámide a la que hay que ir para que no se te muera la gente de hambre y a la que tienes que llegar con este tipo de programas. Al mismo tiempo, están los otros programas que van a sectores más amplios que están en condición de pobreza y es donde hemos hecho
toda esta estrategia de inclusión productiva como un eje fundamental. ¿Qué está pasando en México? Todavía no hemos logrado disminuir la desigualdad entre los muy poquitos que tienen mucho, los que viven en la punta de la pirámide, o sea, el penthouse, y quienes están en la base, a ras de tierra. Esa parte nos falta, digamos, la pobreza del medio. Así es. Nosotros estamos llegando ahorita a 10,000 localidades en las que nunca se había llegado, de zonas marginadas, alejadas, que están en la punta de la montaña. Hablan de la montaña en Guerrero, por ejemplo. De la Guerrero, en la sierra, en Oaxaca, en lugares muy alejados. Songolica, Veracruz. Era muy caro llegar y que entonces no había que llegar y siempre la lógica pragmática, vamos a donde hay más, porque ahí vamos a tener resultados más rápidos y no, tiene que haber un acto de justicia social también con esos que viven en esas zonas alejadas porque son mexicanos y están amparados por nuestra Constitución. Entonces, ir ese núcleo duro es bien complicado. Romper esa piedra ha sido difícil, pero vamos avanzando. Pero no es suficiente, son 7 millones. Coneval nos habla de 55 millones. ¿Qué hacer con todos los demás? Tenemos nuestro programa de Prospera, que evidentemente vaya a 6.100.000 familias. Estamos hablando de casi 25 millones de mexicanos que forman parte de este programa de transferencias monetarias, a los que les hemos ampliado los servicios de salud, a los que se están becando a los chavos por primera vez a esta educación superior, a los que estamos incorporando a las mujeres a un proyecto productivo. Te pongo el caso de Veracruz, en la zona de San Andrés Tuxtla, que están en sus huertos, en sus casas, poniendo huertos de traspatio para producir stevia, que ahora ya ves que está súper cotizada. Sí, de moda. Porque endulza, tiene muchas propiedades positivas y no te engorda tanto y entonces es una maravilla. Resulta ser que estas mujeres en su casa tienen su huerto, son mujeres prósperas, reciben su transferencia monetaria, hacen su producción, la secan, hacen sus hojitas y la entregan a un proveedor que les hemos conseguido, dándoles nosotros la asistencia técnica. Esa es la gran apuesta en un segmento de la pobreza, sobre todo en zonas rurales y en zonas periurbanas en las ciudades. Ahora, hablando de la economía, pues las señales no son nada optimistas. Tenemos el asunto del petróleo, los precios. Aunque la gente no opere en dólares, siempre el tipo de cambio es una señal. Estoy esquematizando, lo sé, pero las complicaciones ahí están a la vista. Tenemos que reducir el presupuesto, estamos esperando a ver en qué proporción. ¿De qué manera esto también va a incidir? Pues la pregunta es lógica y obligada en la tarea que desarrolla la Secretaría a tu cargo. Bueno, evidentemente que el entorno es desfavorable, el entorno internacional, pero obliga a México a desarrollar otros ámbitos que no solamente sean su sector petrolero. Nuestras exportaciones, desde luego, van a verse beneficiadas desde el punto de vista de que se ha depreciado el peso y eso nos implica vender y traer dólares que son con un valor mayor. Pero tenemos, y esa es la gran apuesta, voltear a ver otros sectores. Está el sector energético, el de telecomunicaciones, el automotriz y demás, que están generando empleos. Este año se han generado un récord histórico de empleos, está aumentando el consumo de las familias. Y si vemos la misma evaluación que Coneval hace cada trimestre del índice de la tendencia laboral de la pobreza, vemos que en 2015 bajó por primera vez. La tendencia iba para arriba. Cada vez menos familias podían adquirir con su ingreso laboral una canasta alimentaria. A partir de 2015 hay una caída muy importante. Quiere decir que más familias pueden adquirir esta canasta alimentaria, que hay un mayor bienestar. El índice de desarrollo humano que acaba de presentar el PNUD también habla de un incremento en el 2015 para México. Todo esto son signos alentadores porque al final de cuentas es la gran oportunidad para fortalecer tu mercado interno, para fortalecer tu propia economía y eso que genere ingresos, que genere empleos. Ahora que dijiste economía, yo recuerdo a una estudiante de economía.
¿Cuándo nos vamos a decidir, Rosario, a cambiar el modelo económico para generar riqueza a partir de la pobreza y dejar de ser una fábrica eficiente de pobres? Bueno, ha habido cambios yo creo que bien importantes. Lo hablaba... Estudiante y luchadora social. Lo hablaba con el gobernador del Banco de México el otro día. La reforma en competencia económica, que es una reforma muy importante porque hay que hacer al país más competitivo para poder tener más ingreso, es una reforma que no se vincula a la economía, pero no se vincula a la pobreza. ¿Por qué tenemos más pobres ahorita en la medición 2014, que sí es una fotografía del año pasado? Porque los precios de los alimentos son muy volátiles y hay mercados de ciertos alimentos que son muy asimétricos. El alimento sube, aunque al productor le paguen 3 centavos. Entonces, con esta reforma, con la ley, con la Comisión de Competencia, ahora sí tenemos dientes para incidir en esos mercados. Entonces, si te baja el precio de esos productos gracias a que hay mayor competencia y se combaten prácticas monopólicas, la pobreza va a disminuir. Sí nos hemos dado instrumentos para cambiar ese modelo. Lo otro, la gran reforma social, que es la reforma educativa, que es el principal mecanismo de movilidad social, lo sabemos. Entonces, está otro elemento. La reforma fiscal que tanto se discutió, Ricardo, es una reforma fiscal progresiva, que pague más el que más tiene. PNUD nos hizo un estudio que si se hubiera aplicado un IVA a alimentos y medicinas, hoy Coneval nos hubiera dicho que no había 2 millones, sino 14 millones más de pobres. Entonces, sí hay cambios en la conducción económica que llevan a una protección de estos sectores más pobres. Tenemos que ir todavía más, pero al final de cuentas no se están siguiendo los cánones que se seguían de manera irrestricta, sino que se está pensando en aquellas reformas y en aquellos cambios que permitan... ¿Crees que ya no es un tema totémico? No, ¿Intocable? Yo creo que ya en el mundo entero se discute el tema económico y pues los propios países europeos, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos vemos que tiene un déficit enorme, cuando el déficit era intocable, era un tema que desde el punto de vista de la ortodoxia económica, ¿cómo que va a haber déficit, no? Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo. Nos queda un minuto, algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado. Todavía tenemos mucho por hacer, pero que esta evaluación que se ha dado de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que nos dice que disminuimos en un 57% esta carencia alimentaria, pues nos alienta a seguir trabajando y sobre todo algo que ha distinguido la labor que hemos realizado, estar ahí con la gente directamente en el territorio. Hemos recorrido kilómetros, miles, visitado comunidades alejadas, marginadas, a las que nunca había ido un funcionario federal, porque yo creo que la cercanía del gobierno con la gente es como algo que debe ser un distintivo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, este espacio se queda abierto. Claro ¿Lo que sabes? Sí, lo sé. Esperamos volver a platicar muy pronto de nuevo. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Te agradezco y gracias a ustedes también por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más apreciamos, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, gracias de nuevo a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. Hasta siempre.